Y esta palabra está en el Levítico, va a comenzar ahí en Levítico 23. Glorias a Dios. Son las tres fiestas solemnes, de eso vamos a hablar y vamos a recalcar esas tres fiestas solemnes. Glorias a Dios. Lo ideal sería tener un esquemita, tener el dibujo, ¿cierto? El año lunar, claro, y mostrarlo, pero vamos de alguna forma entendiéndonos aquí. Mis hermanos, hago lectura de esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, que sería entre 14 y 15, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Gloria a Dios. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Glorias a Dios. Voy a leer hasta ahí, después sigo leyendo, mis hermanos. El Señor estableció 3 fiestas principales, que es la Pascua, Pentecostés, y después la fiesta del Año Nuevo. Pascua, Pentecostés, fiesta de Año Nuevo. Ellos habían quedado prisioneros ahí en Egipto por 400 o 430 años, porque ese es otro tema. Y el Señor les prometió que serían libres. Y por eso apareció a Moisés en el monte y le dijo que lo estaría enviando para rescatar su pueblo de Egipto. Cosa maravillosa y cosa grandiosa. También, una vez rescatado el pueblo de Israel, él vendría a pasar a ser hijo de Dios, como si fuese un solo hombre. Y eso es importantísimo porque también es una palabra que nos anticipa la gloria de Jesucristo cuando vino. Que en Él somos uno solo, somos un hijo en el Hijo de Dios, algo maravilloso. Entonces, el Señor mandó que al séptimo mes del mes lunar, del mes natural, ellos conmemorasen la Pascua ahí en la mitad del mes, que a los 10 días de ese mes se separase un cordero y el día 14, se sacrificase ese cordero. El día 14 a las 18 horas terminando ese día, y ahí pasaba ya a ser el próximo día, entre el 14 y el 15. Ahí también hubo un lapso de 7 días de los panes sin levadura. Panes sin levadura, sabemos que eso significa para que el pueblo de Israel no trajese nada del mundo para dentro de sí. Y ellos fuesen santificados y fuesen santos delante de la presencia de Dios. Glorias a Dios. Ese mes primero, ahí, que yo lo tengo aquí en mi esquema, aquí en la propia Biblia, era la estación de la arada, se llamaba Chisri, que
Contando de ahí era el primer mes, pero contando después del séptimo mes, contando de ahí como primer mes, era el séptimo mes de ese año religioso. Entonces era el primer mes del año natural, lunar, pero también el séptimo mes del año religioso. Por eso muchas personas se confunden cuando leyendo la Biblia se habla del séptimo mes. Muchas veces confunden con el mes cívico o religioso o con el mes lunar. Entonces en ese primer mes del año natural, comenzando el año, bueno, ahí se contaban 7 meses hasta el tiempo de Nisan. Nisan se llama, ¿no?, el mes séptimo del calendario judío. Y ahí Dios mandó a conmemorar la Pascua, en la mitad del mes. Y Dios dice que ese sería el primer mes, sería un principio de mes, un día especial para los judíos, porque representa el tiempo en que Dios sacó a su pueblo de la prisión de Egipto y lo llevó hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Digamos así, Dios desdobló el tiempo. ¿Por qué desdobló el tiempo? Porque hizo 2 fechas de principio de meses y de año en un día especial. Hizo un nuevo tiempo en 2 años. ¿Por qué en 2 años? Porque uno es el natural y el otro es el religioso. Digamos así, es como si viésemos un círculo aquí con el año natural de 12 meses, un año natural de 12 meses, pero el Señor hizo otro principio de año en la mitad de ese año. Diciendo así, Dios desdobló el tiempo para su pueblo. El tiempo pasado quedaba atrás con Egipto. Y el tiempo nuevo, en ese desdoblamiento, en el sacrificio del Cordero, que sucedió definitivamente con Cristo, fue un nuevo tiempo que Dios lo desdobló e hizo de su pueblo un pueblo único. Un pueblo que fue sacado del mundo, de las tinieblas y del mundo del opresor, del mundo del pecado. Todo eso es una alegoría, o no, más bien dicho, una tipología, una forma de explicarnos cómo sería el misterio de Cristo cuando vino al mundo. Porque Cristo es el Cordero Pascual, como lo dice en 1 Corintios capítulo 5, Él es nuestro Cordero Pascual. En el sacrificio de Él es que nosotros, en la remisión de nuestros pecados, por el derramar de su sangre, en entregar su vida, nosotros somos libres. Y esto aquí también anticipaba ese grande misterio a nuestro tiempo. Y algo maravilloso. Entonces, hay otros estudios, hay otras enseñanzas, en donde también se nos habla el tiempo en que Jesús nació. Sabemos el día, pero sabemos el mes. Y por la Biblia, pero ahí hay que irse solamente a ese tema. Pero sabemos que en la Pascua, el Señor conmemoró la Pascua con los apóstoles y el Señor fue sacrificado en ese mismo día, en ese mismo tiempo. Entonces, y después en Pentecostes, 47 semanas después, 49 días, y en el 50 se conmemora Pentecostes, y el Señor derramó su Espíritu Santo. Obviamente que en la tercera fiesta tendría que haber sido su nacimiento, ahí después del Año Nuevo, en el día del perdón, que es Yom Kippur. Bueno, seguimos con esto. Y ahí, para comprender e entender un poquito más, yo sé que han leído millares de veces esta palabra, sobre todo el pastor, pero quiero leerles ahí en Éxodo capítulo 12 para los hermanos, cuando el Señor llama a conmemorar la Pascua. Capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses.
este mes, o sea, el mes de Nisan, el mes séptimo, a contar del primer mes del año natural, como ya vimos, ¿cierto? Para vosotros será este el primero en los meses del año. O sea, Dios les dijo ahí que ya no será más aquel primer mes del año natural, que será el primer mes, como si Dios nos dijera, ya no, enero no es más el principio de año, va a ser allá en julio, una cosa así más o menos, Y Dios estaba mandando, y por eso que estamos viendo el por qué el Señor lo hizo, porque el Señor llamó a realizar la Pascua, porque era en representación del propio sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y eso a los 10 días también representa ese diezmo que corresponde a Dios. Y no hablando de dinero, sino que de las primicias reservadas a Dios. Y en el día 14 del mes de Aviv, bueno, era luna llena. La Pascua es siempre en luna llena. Y el primer mes del año natural comienza con el primer día de la luna nueva. Y la luna llena la mitad del mes y después terminaba, al día 30, terminaba con la menguante. Así es como ellos se guiaban y así como debería ser, pero no es más. Mas así la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, sin pecado, sin mácula. Por eso que Cristo era sin pecado. Mayo de un año, como Cristo. Y ese año porque es el año aceptable. Cristo vino en su año aceptable. ¿Cuándo? Cuando Él desdobló ese tiempo. Cuando Él hizo un nuevo tiempo dentro del tiempo natural. Mire qué interesante, ¿eh? Por eso es que era de un año el Cordero y Cristo vino en el año aceptable. Glorias a Dios. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, entre las 2 tardes. Para ellos, un día era entre las 2 tardes, o sea, después de las 18 horas, oscureciéndose. Y ahí duraría ese mismo día entrante, el día primero, 15, duraría hasta la otra tarde de ese mismo día, del día 15. Entonces ellos contaban los días entre tardes. Entre tardes, porque para Dios no hay noches, solamente hay días. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida del Cordero, la vida. O sea, la sangre de Cristo cuando fue derramada era la vida del santo, del Hijo de Dios, que fue derramada con violencia por causa de los pecados de los hombres, fue derramada en la tierra y no podría haber sido derramada ya que no había pecado en él. Y al ser derramado salió la virtud del Altísimo de dentro del cuerpo de él. O sea, bajó el Espíritu Santo de Dios de los cielos y vino y cayó en la tierra. Y significando así que al la tierra tragar esa sangre, también el Espíritu de Dios, cuando entregó su Espíritu en la cruz, bajó a los lugares más bajos, a los abismos, y rescató a todos aquellos que estaban adormecidos. Entonces un misterio enorme. Glorias a Dios. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Y esa carne significa la carne del Cordero, o sea, que vivimos de su cuerpo, somos lavados por su sangre, y ese pan también es la palabra viva. O sea, tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que Cristo fue sacrificado como un cordero, pero el misterio de todo, como Él venció al mal, fue así,
¿Cómo venció al mal? El mal pensando que estaba venciendo a Cristo porque lo estaba torturando, lo estaba persiguiendo, le estaba haciendo daño y Cristo estaba siendo perseguido y fue muerto. El diablo que pensaba que él estaba ganando, pero no estaba ganando, estaba perdiendo. ¿Por qué estaba perdiendo? Porque al morir Cristo y el pecado, al sacrificarlo sin motivo, sin legalidad, Cristo reivindicó después toda la gloria para él, porque había sido injustamente muerto. Y él, después que fue enviado a la tierra y ser poco menor que los ángeles, de honor y gloria, Dios lo coronó y lo glorificó, queriendo decir así, se hizo poco menor que los ángeles, como un hombre. Pero al mismo tiempo él reivindicó, por haber sido injusticiado, reivindicó toda la creación para él. O sea, vino como un hombre, pero se transformó de nuevamente como Dios. Reivindicó ser Dios. O sea, Dios se hizo menor que los ángeles y por vencer la muerte, venció al diablo, a todas las potencias y sobre todo trascendió. Entonces, lo que hizo Cristo es lo más inteligente que ha sucedido en la faz de la tierra desde su creación. No hay nada tan inteligente y tan poderoso como eso. Entonces mucha gente dice, ¿por qué se dejó matar? No debería, el mal ganó. No, Cristo fue extraordinario, genial, maravilloso. Con eso venció al pecado. Y cuando Él venga con todo poder y gloria, con razón va a destruir todos aquellos que no están con Él y no son de Él. Nadie va a poder decir, Él es injusto porque está viniendo y está destruyendo toda la humanidad y solamente se lleva a los suyos. Nadie va a poder decir de eso porque Él ya pagó por nuestros pecados. Glorias a Dios. ¿Cierto? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes y levadura con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser pasados por el fuego también, porque cada uno carga su propia cruz de alguna forma. La carne del cordero debe comerse asada, porque usted sufre. ¿Por qué la iglesia sufre? Porque está siendo pasada por el fuego. Quien no es pasado por el fuego va como que al altar como carne cruda. No, pues hay que ir como carne asada. O sea, solamente el olor agradable tiene que entrar en lo más profundo, en el Santísimo, donde el Señor recibía todos los honores y glorias a su santo nombre cuando era el santuario. Entonces esa carne asada tiene un significado enorme. Glorias a Dios. Hay algunos que quieren ir con la carne cruda, pues ahí no sirve. La palabra dice, así que no sirve. Y esas hierbas amargas también para que no tuviese ese dulzor de este mundo, más sí tuviese esa autenticidad en la entrega al Señor para que fuese sin macro, sin pecado el cordero, sin defecto, y al mismo tiempo su sangre purificase el altar, y con esa sangre purificada Dios pudiese perdonar a los hijos de los hombres, a los primogénitos de los hombres. Porque con uno pagando el pacto, pagando el pecado por los otros, bueno, eran justificados los hijos de los hombres, todos pecadores, ¿no? Entonces uno tenía que pagar y morir para que los otros fuesen justificados. O sea, tenía que ser puro y santo. El cordero era puro y santo. Ese era lo que representaba, ser puro y santo. Y los hombres, los hijos de los hombres, todo impuro. ¿Qué hombre puro hay aquí? Nada, en ninguna parte, nunca hubo. Entonces, con Cristo todos somos salvados. Y así también con Cristo somos rescatados de este mundo. Y ahí yo voy a ir a esta noche. Voy a irme aquí al versículo 40. Glorias a Dios. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años.
Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová. Es noche de guardar para Jehová. Recuérdense que otras veces hemos hablado mucho aquí que el Señor viene en la noche, en las tinieblas del mundo, pero en el día, en la gloria de Dios, porque ellos se encerraban en su casa, se santificaban, comían de pie el cordero asado, y ellos guardándose allí, también en las puertas, en el umbral de las puertas estaba la sangre del cordero, que era, significando así, el Espíritu Santo en el corazón del hombre, y el destruidor no entraba en la casa de los judíos, no los mató, más mató los primogénitos de los egipcios. Así también nosotros también tenemos la sangre del cordero en nuestro pecho, en nuestro corazón, y así Satanás tampoco puede hacernos daño si estamos en esa consagración pascual en Cristo Jesús. Y en esa noche ellos salieron. También el Señor vendrá a rescatarnos en la noche, en la oscuridad. Esa noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel y sus generaciones. Glorias a Dios. Palabra tremenda esa parte ahí. ¿Eh? Y para no me quedar mucho rato ahí, voy a volver ahí en Levítico 23. Entonces ahora vamos a contar más algunos meses. A contar del séptimo mes del año lunar, vamos a contar más 3 meses y vamos a llegar al tiempo de Pentecostés, ¿cierto? Ahí tenemos Nisan, cuenta 7, después viene el mes de Adar, Iyar, es que está con una letra media, y después viene el tiempo de Sivan. Bueno, ahí después de 7 semanas, después de 49 días, Moisés subió al monte Sinaí, y desde allí el Señor habló con él. Y bueno, y ahí se quedó como fecha para conmemorar el día de Pentecostés, que quiere decir cuando Dios bajó en el alto del monte, de la montaña, o sea, bajó a los montes, a los corazones de los hombres, en su día después del sacrificio, 50 días después. Porque Cristo anduvo por la faz de la tierra durante ¿cuántos días? Tiempo, como dice la palabra, 40 días, subió a los cielos, fue visto por sus apóstoles subir, y dice la palabra que también será visto de la misma forma bajar. Y ahí en el día de Pentecostés, él bajó sobre los 120 y que eran de diferentes regiones de la tierra, todos judíos, representando a los gentiles que recibirían desde ahí en adelante el Espíritu Santo de Dios, que también somos contados como ellos. Entonces, ese día de Pentecostés extraordinario. Puede ver que ese tiempo contado es a partir de esa cuenta que hace desde el séptimo mes del año natural o principio de los meses que Dios estableció. Puede ver que Dios no estableció en un mes, en un año natural, sino que lo estableció en un tiempo de Él, en un tiempo en donde era contado en ese nuevo mes, en ese nuevo día. Y también el día de Pentecostés era un día, el día del Señor. Pascua era un día del Señor, la palabra dice que era el día del Señor. Pentecostés, el día del Señor, también el día del Señor. ¿Es un nuevo día? No, la palabra no dice que son nuevos días, dice que es el día del Señor. Entonces, en ese desdoblar, entonces estamos viendo los misterios que están sobre ese tiempo que está establecido sobre los tiempos naturales en la faz de la tierra, que sería invierno, verano, invierno, primavera y otoño, ahí está, para no me turbar. Entonces, eso es lo normal desde el tiempo de Génesis, que Dios estableció los tiempos y establecido. Pero Dios aquí rompió ese tiempo y hizo un nuevo tiempo en él. Glorias a Dios.
Y ahí, para no irnos a los detalles de cómo Moisés quedó 40 días en la montaña, después bajó, después no le creyeron, se rebelaron contra Dios, querían volver a Egipto, hicieron el becerro de oro. Bueno, ese también podría ser un tema, pero bien separado en el asunto de este aquí. Y ahí contamos nuevamente, ¿cierto?, más tiempo aquí hasta llegar hasta el año nuevo. ¿Qué sería el año nuevo? Contándolo desde el día del séptimo mes, contaríamos más 7 meses, quedarían el primero mes del año iniciante del año lunar judío. Entonces el tiempo llegaba normalmente, que era el sexto mes natural, en Elul, pero ahí entre Elul y Tishri venía esa conmemoración de los judíos como Rosh Hashanah, el año nuevo, ¿cierto?, judío. Y ahí traía una conmemoración tremenda. Dentro de ese mes tenemos las conmemoraciones, no solamente del año nuevo, sino que en el día 10 de ese mes, de ese primer mes, la conmemoración del día del perdón, Yom Kippur, día Kippur, perdón, día del perdón. Y ahí era cuando entraba el sumo sacerdote dentro del Santísimo y tenía que entrar con una cuerda, porque entraba con una campanilla, ¿cierto? Porque si estaba en pecado, él moría. Entonces los otros sacerdotes, si no escuchaban la campanilla tocar, era porque había muerto y lo tiraban para afuera, porque si ellos entraban, morían también. Era bien complicada la cosa. Que lo que estaba dentro del Santísimo teníamos el patio, después teníamos el primer salón, ¿cierto?, donde estaba la mesa con los panes, teníamos el altar de los inciensos. Bueno, ahí era un primer salón, ¿cierto? Estaba la menorá, pero pasando había una cortina, que significaba así, lo que separaba a Dios de los hombres. Y ahí entraba el sumo sacerdote. Primero colocaba la sangre allí del cordero, y ahí entraba en el Santísimo, y allí estaba el arca, y en el cimo del propiciario estaban los 2 ángeles. El propiciario es la tapa era la tapa del arca, y dentro del arca estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley, significando la vara de Aarón, Cristo, el varón perfecto, ¿cierto? La vara que floreció cuando fue escogido el sumo sacerdote que dirigiría los oficios para Dios, y esa quedó la tribu de Leví. Bueno, la ley es la propia palabra, representa la propia palabra de Dios, y el maná, el pan que caía del cielo, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Y desde allí, desde el medio, entre los 2 ángeles, se presentaba el Shekinah, o sea, la gloria de Dios, y bajaba allí en medio de los 2 querubines. Recordémonos muy bien que esos 2 querubines representan la propia entrada al paraíso, porque Dios, cuando expulsó a Adán y Eva, colocó el ángel allí con una espada que se revolvía, o sea, la espada flameante, la espada que es la propia luz, el Shekinah de Dios, que irradia todo su poder y su gloria detrás del ángel. Entonces, el que está en pecado ahí moría. Hasta el día de hoy muere. Hasta el día de hoy, nosotros teniendo el Espíritu Santo de Dios, cuando si se nos presenta a Dios de plenitud, también sufrimos enormemente porque estamos en la carne, pero el Espíritu Santo de Dios nos hace sobrevivir a ese misterio enorme. Bueno, un misterio aquí, siguen los misterios. El día 14 tiene un significado enorme también. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Mateos que existen 14 generaciones desde Abraham hasta Moisés, de Moisés hasta David, y después del retorno de los israelitas de Babilonia, y después hasta Cristo, más 14 generaciones que suman 42 tiempos. 42 tiempos son los 3 tiempos y medio que los testigos predicarán el Evangelio eterno, que son 1260 días.
Entonces, ese tiempo, 14, tiene un tiempo de Dios. Porque el Señor dice claramente, y yo quería que ustedes lo pudieran leer junto conmigo, si tienen ahí a la mano, ahí en el principio de Mateo, glorias a Dios, glorias a Dios, bendito es el santo nombre del Señor, glorias a Dios. A mí, yo no preparo mucho lo que voy a decir, ¿ah? Yo vengo así nomás, hice un papelito aquí, pero no ni lo he mirado. Me voy por lo que Dios me va diciendo en el momento, glorias a Dios. Dice en el versículo 17, ¿quién lo quiere leer? Capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 17. ¿Quién lo quiere leer, pastor? Versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Yo dije desde Abraham hasta Moisés, pero es hasta David. Bueno, lo importante y lo maravilloso de esto, que son 3 generaciones de 14. Diciendo eso, que esas generaciones, desde la promesa que Dios le hizo a Abraham, se cumplió en David, y también se cumplió en las promesas y en las revelaciones que Dios le hizo a los profetas de que quedarían a Jeremías, ¿no? Que quedarían 70 años en cautiverio, y que después de esos 70 años volverían para reconstruir, levantar el altar, reconstruir las murallas, reconstruir la ciudad, y después llegaron hasta Cristo. Entonces son solamente promesas se cumpliendo, misterios se cumpliendo en esas generaciones. Entonces partimos con la Pascua. Partimos con la Pascua porque desde el día 14 comienza ese misterio. Pasa del día 14 al día 1, a ese día 15, a ese día domingo que no sabemos nosotros, pero ese día 1 del mes en donde se cumple el misterio de Dios que libra a su pueblo de Egipto y lo saca de la prisión. Así también comprendemos que la sangre del cordero sacrificado en las casas de los israelitas o en el templo después, en el santuario después, representaba al cordero que pagaría el pato, ¿va? Pagaría por los pecados de todos los hombres. Y aquí muestra las generaciones que fueron hechas en aquellos que recibieron promesas, y promesas que fueron hechas en ellos para todo Israel y para toda la humanidad en todos los tiempos. Pero ahí también tenemos algo que también se cumple en ese tiempo 14. Recordémonos ahí que tenemos en Corintios capítulo 12, Segunda Corintios capítulo 12, ¿cierto? Después de 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 12, glorias a Dios, que dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo. No dice que era él, dice que conoce a un hombre. El hombre de las generaciones de Cristo. ¿Por qué el hombre de las generaciones de Cristo? Porque él acaba de decir que a 14 años, hace 14 años. ¿Por qué a 14 años? Las personas se preguntan. Obviamente que estamos hablando de ese misterio que se cumple en el día 14 del primero mes, del primero tiempo, del día del Señor, en que el Señor hizo el sacrificio, y también con ese día se abrieron nuevos tiempos y la gloria de Dios se abrió para toda la humanidad. Entonces ese 14 tiene un significado enorme, no el número más. Dios nos está dando una llave para que podamos comprender que la generación de Cristo se hizo en el tiempo de la Pascua, del rescate
no solamente de Israel, porque ahí era un ejemplo, era un anticipo de lo que iría a suceder, que fue en Cristo Jesús. Conozco a un hombre que hace 14 años, si no en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice él, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Entonces Pablo está hablando, el apóstol aquí, de otra persona. No está hablando de él. Porque si no, si él hubiese subido al tercer cielo, se habrían cumplido los misterios del Apocalipsis en ese tiempo y no ahora. Él está hablando de una generación, de un hombre especial, que tendría esas revelaciones, y de hombres que tendríamos esas revelaciones. Un conjunto, que somos la generación de Cristo. Y ahí, si ustedes parten rapidito para Ezequiel 40, glorias a Dios, Ezequiel 40, ¿qué es lo que dice en Ezequiel 40? Y ahí el profeta ya especifica un tiempo especial que dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. También aquí habla de ese tiempo, de esos 14 años, a los 10 días del mes, del mes de Aviv, del séptimo mes, a donde comenzaba el año religioso judío. También el Señor mandó a separar el cordero. Y aquí el Señor le da a Ezequiel la apertura para que él revelase el nuevo templo, el templo perfecto que deberían los judíos construir y allí adorar al Señor. Entonces, ese 14, aquí en esta revelación, no sé si alguno ha leído esto, pero yo creo que la mayoría que ha leído no ha entendido nada. Bueno, se refiere a la construcción, a las medidas de un templo que comienza con las medidas naturales, normales, pero que comienza a crecer hacia su interior hasta que aparecen la nación de Israel y naciones y el mundo y la creación entera. De eso se trata. O sea, en ese tiempo Dios desdobló el tiempo material para el espiritual. Y eso lo vemos en todos estos ejemplos que vimos. Por eso es que es importante que si alguno no entendió, me vaya preguntando, por favor. Entonces, si hay una pregunta, me preguntan ahora o dejan que yo siga hablando. ¿Es complicado? Sí, pero no imposible entender. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Está difícil hacer una pregunta? ¿Hoy? Dígame, ¿quién habló? Amén. Por ejemplo, se habla de un calendario lunar normal de Israel, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y eso para ubicarnos con el calendario que nosotros nos regimos ahora, ¿cómo funciona más o menos eso? La propia internet, usted puede bajarlo. Por ejemplo, en estas Biblias que yo tengo acá, y en algunas otras muchas, está el esquema aquí completo. Está con lujo de detalles para darse cuenta de esa relación. Así, usted lo puede bajar de la internet. ¿Pero no coinciden los meses de nosotros? No coinciden. Claro, no coinciden, porque nosotros estamos en otro tiempo. Recuerden el calendario gregoriano. Nosotros estamos en el calendario gregoriano, que inclusive hay hasta discordancia con los tiempos de inicio y término de la época cristiana. Hay entre 4 a 6 años de discordancia entre los historiadores que no saben concordar cuándo inició y terminó
ese tiempo. Yo tengo un escrito que hice de más de 48 páginas, que lo voy a publicar, y que habla sobre eso. ¿Ah? Duele un poco la cabeza porque son temas pesados. Yo sé que ustedes están medio cansados así. ¿Sabe por qué? Porque son temas pesados. ¿Por qué son temas pesados? Porque está revelando. Comienza a salir humo. ¿Sabe por qué comienza a salir humo? Porque la carne comienza a quemar. Claro. ¿Por qué ustedes creen que la gente no viene a mis palestras o a mis enseñanzas? No viene porque le va a doler. Al otro día se siente mal. Porque para ellos es bueno, puro cantar y alabar, darse unas vueltas para allá y para acá, listo, me voy contento para mi casa. Pero al final de los tiempos tiene que decirse todo lo que está escondido. Amén. ¿Sí? Tiene que decirse, no hay cómo. No hay cómo no se venga a decir. ¿Sí? Dígame. Yo tengo una duda sobre la visión del templo. Sí. Sobre esos 14 años. Lo que dijo de desdoblar, Yo no entendí. Yo no lo pude comprender. Ese tiempo de doblar, mire, después, 14 años después del cautiverio, por los pecados de Israel Dios los castigó y tomó a Nabucodonosor, primero el padre de él, invadió, sitiaron la ciudad de Jerusalén y los llevaron cautivos 70 años. Y Jeremías habla claro de esos 70 años, ¿ah? También Daniel habla muy claro de esos 70 años. Y cuando terminaron 70 años, ellos volvieron a reedificar. Entonces, 14 años de ese castigo, de esa erradicación de Israel, o sea, los sacaron, Dios los sacó de la tierra que le había prometido para la eternidad. ¿Eh? Y los sacó de ahí y los colocó cautivos en Babilonia. Babilonia significando el mundo, quedaron cautivos allá. Y en esos 14 años, justo ahí, Ezequiel tiene la revelación sobre el templo del Señor, el verdadero templo. O sea, un tiempo nuevo, como las 3 generaciones que se dan desde Abraham hasta el Señor Jesús. Justo a donde el Señor nuevamente abre ese tiempo en Él, en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo, cuando Él se bautizó, vino al Señor. Y con todo ese misterio de Cristo, nosotros también tenemos la vida eterna. O sea, hay otro tiempo para nosotros. Hay otro tiempo. Hay un tiempo de desdoblar. Y otra cosa, ¿sabe que esta palabra de Ezequiel aquí es una clase completa, es una exhortación completa? Porque si después vamos detalle por detalle, todos estos detalles tienen un significado. Hasta el significado que tiene que el templo se hizo mirando para oriente, a donde nace el sol. Porque el Señor viene de dónde, dice que viene desde oriente, desde el sol. El 7 estrellas, ¿cuál es el 7 estrellas? A donde está, no hay unas 7 estrellas que dice que ahí sería el oriente. Bueno, tiene un significado enorme, o sea, nada es por acaso. Todo nos va enseñando y cosas que estaban escondidas comienzan a revelarse, a ser reveladas. Los 144.000. Apocalipsis 14. Sí. Que a lo mejor lo que le queda duda es el término, el significado de desdoblar. Para que... Al desdoblar, sí. Otra creación. Digamos así, nosotros perdemos este cuerpo cuando lo dejamos aquí. Lo perdemos. Pero tenemos la promesa de un nuevo cuerpo, de un cuerpo eterno, glorificado. Entonces, eso lo llamo desdoblar. Entonces, entramos en el tiempo de Cristo. O sea, este tiempo es perecedero. Este tiempo perece, ¿cierto? Va a dejar de ser, pero el tiempo que el Señor nos está ofreciendo es eterno. Porque nuestra carne y nuestra sangre no pueden heredar. Es un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el templo y la promesa del nuevo templo es Cristo. Es Cristo. Entonces, son cosas tremendas. Claro que uno tiene que hablarlas tipo por encima, porque si se queda en una cosa, ya dejaríamos todo lo demás sin decir. O sea, la palabra es tan grande que no tenemos tiempo ni para estudiarla casi, ¿no? Es cierto, como que nuestra vida fuese corta para ver tan grandes misterios. Los 144.000 de Apocalipsis,